Ahí va. Bueno. Bueno, el tema de hoy, entonces, chicos, es soluciones inyectables. En lo que es laboratorio, lo más importante para la materia laboratorio sería la forma en que se tiene que elaborar un inyectable o que se tiene que preparar el inyectable a nivel hospitalario, por ejemplo. Nosotros, en general, la mayoría de este estudio en realidad apunta más que nada a que uno vaya a trabajar a una farmacia oficinal, pero puede darse la situación en que se presenta una oportunidad laboral en una farmacia hospitalaria y allí los inyectables predominan. Digamos que serían el tipo de medicación o el tipo de vía de administración más elegida cuando el paciente se encuentra hospitalizado, digamos. También puede darse el caso de que vayan a trabajar a una farmacia que no sea una farmacia hospitalaria, pero que esté ubicada geográficamente cerca de una institución hospitalaria, un sanatorio, una clínica, y ahí van a ver que, digamos, como decir, el tipo de productos que se comercializan están más relacionados con lo que se utiliza en un hospital, con lo cual van a haber más venta de sueros y de dispositivos para poder administrar una solución parenteral. Bueno, acá les voy a definir un poquito lo que serían inyectables. Son productos fluidos, o sea, son líquidos que son formulados para ser administrados a través de la piel o la mucosa. Los procedimientos para elaborar inyectables son mucho más estrictos que los de cualquier tipo de procedimiento para elaborar medicamentos. Esos procedimientos generalmente están establecidos en las farmacopeas, ya sea la Argentina o de cualquier otro país del mundo. Y lo más importante cuando se elabora un medicamento inyectable es garantizar la esterilidad, es decir, que esté libre de microorganismos, garantizar que no tenga sustancias piretógenas. Piretógenas significan alguna partícula que pueda producir fiebre o aumentar la temperatura a través de algún mecanismo de toxicidad. Partículas extrañas en general. Se le adicionan en general alguna sustancia, algún líquido que sea inhibidor del crecimiento de microorganismos para evitar la contaminación. Aguárdeme un segundito, ¿sí? Un minutito. Ya. ¿Se escucha ahí ahora? ¿Se está escuchando? Sí, profe. Perfecto. Sí. Bueno, vamos. Dentro de las formas de administración de las sustancias inyectables, acá les hice un gráfico, esto es como para que tengan noción nada más, no es para que aprendan a aplicar, pero para que tengan una noción, les hice un corte transversal de la piel, yo no las hice, en realidad lo pegué, pero lo encontré y fue un gran hallazgo. Un corte transversal de la piel, donde se acuerdan que cuando habíamos estudiado la piel, había varias capas, la epidermis, la dermis, la endodermis o tejido subcutáneo, y luego de la piel viene el músculo. Entonces, cuando nosotros se aplica una inyección intramuscular, la aguja va perpendicular para poder llegar en su máxima longitud a la zona donde está el músculo. Cuando tenemos que aplicar algo subcutáneo, el ángulo es de 45 grados porque está establecido ya por, digamos, estadística, que en general, dentro de lo que es la piel, con ese ángulo de 45 grados llegamos a la dermis. También puede ser endovenoso, con lo cual hay que llegar a una vena o arteria.
En farmacia oficinal no se aplican inyecciones endovenosas, pero acá igual les traje el dibujo para que vean cómo digamos, hay que localizar el vaso para poder insertar la aguja en ese lugar. Esto lo hacen las enfermeras, los farmacéuticos en general no se dedican a eso, pero piensen que si van a trabajar en una farmacia hospitalaria hay que llegar a la vena para poder aplicar ahí los inyectables de gran volumen, que son los sueros que se aplican. Después también tenemos la vía intradérmica, cuyo ángulo de la aguja con respecto a la piel es de 10 o 15 grados. ¿Ven el dibujito? Es como que va más acostadita todavía. Bueno, esas serían las formas en que se puede aplicar una inyección. Esto es a título informativo y como para que tengan idea. Cuando se prepara una solución inyectable, podemos tener diferentes tipos de sistemas materiales. Podemos tener soluciones, podemos tener suspensiones, emulsiones y liofilizados. El tema de las soluciones, las suspensiones y las emulsiones, en general ya sabemos de qué se tratan, lo vimos en las primeras clases cuando tuvimos antibióticos, pero hoy quería detenerme un poquito en el tema de lo que es el liofilizado. Por ejemplo, acá les traje una foto de una sustancia liofilizada, es decir, tiene una ampolla que adentro tiene un polvo, y viene conjuntamente con una ampolla que tiene un líquido. Esto en el momento de la aplicación se mezcla uno con otro para disolverse. Esto generalmente se utiliza cuando los componentes no pueden permanecer en solución porque la estabilidad los hace peligrar, digamos, en cuanto a su fecha de vencimiento o en cuanto a su actividad. Entonces por eso se tienen que preparar en el momento y la manera en que mejor se conservan y durante más tiempo se conservan es en forma de polvo. Entonces acá les traje lo que sería el concepto de liofilizado. Esto es un procedimiento que se hace dentro de grandes laboratorios, no se hace en farmacias oficinales, pero en farmacias oficinales llegamos a la venta del producto y tenemos que saber de dónde proviene. Es un proceso de secado por congelación. Entonces lo que se hace es se le elimina el agua, y esto apunta, ya les digo, a sustancias que pueden peligrar su actividad o su funcionalidad, digamos, si se encuentran disueltas. No durarían mucho tiempo con su función farmacéutica. Entonces, hay que prepararlas, se disuelven en el momento. Digamos que también hay que tener mucho cuidado con el almacenamiento de esos productos, y se le agrega el agua posteriormente. Pero básicamente el liofilizado es un procedimiento para formar un inyectable que es a través de secado por congelación. Cuando se elabora un inyectable, hay diferentes características que hay que tener pero muy presentes, porque pueden llegar a producir daño a la salud si no se tiene en cuenta todo eso. Por ejemplo, el tema de la esterilidad. Se hacen controles microbiológicos de los productos terminados y la esterilidad tiene que ser 0, o sea, no tiene que haber ningún crecimiento bacteriano, ni uno. Después, el tema de la isotonía, que ya lo venimos viendo con el tema de los colirios. ¿Qué significa que sea isotónico? Que la concentración de solutos osmóticamente activos sea parecido al lugar donde nosotros estamos aplicando. Piensen que la mayoría de los medicamentos o van a la zona del tejido muscular o van a la zona del tejido intraarticular, porque hay inyecciones intraarticulares, o hay después los endovenosos van directamente a la sangre. Entonces, dependiendo de dónde sea el destino de nuestra inyección, nosotros tenemos que considerar que la concentración de solutos que tiene nuestro preparado sea parecido al tejido donde va a ir destinado. Entonces eso significa que es isotónico. También el tamaño de partícula es muy importante, porque imagínense que si el tamaño de partícula, primero hay que llevarlo al volumen más pequeño posible, esto se hace a veces agitando,
cuando uno agita, por ejemplo, si la partícula no tiene una solubilidad muy buena, si uno lo agita mejora la solubilidad. Y en algunos casos, como les contaba de la penicilina, luego de la preparación, ahí tenemos un polvo liofilizado que se prepara en el momento de la aplicación. Si uno le levanta un poquitito la temperatura con alguna fuente de calor, pero muy poquitito, tampoco puede ser mucho, porque si no también se vuelve doloroso o también se puede inactivar. Es simplemente como para mejorar la disolución, apenas un poquito, eso hace que se disuelva un poquito más el producto. Después tiene que haber ausencia de piretógenos, es decir, sustancias que produzcan fiebre, que pueden ser generalmente toxinas. Por eso también ausencia de toxinas y el pH. El pH también tiene que ser muy similar al tejido donde va destinado el inyectable. Y volvemos al tema de la isotonía. Esto lo vimos ya en la clase de colirios. Se mantiene el tema de la isotonía en el caso de los inyectables, porque nosotros podemos producir grandes trastornos cuando no compensamos si administramos una solución hipotónica o hipertónica. ¿Se acuerdan que isotónica es que tiene la misma concentración de solutos que el tejido donde va destinado? Que sea hipotónica tiene menor concentración de solutos, y que sea hipertónica tiene mayor concentración de solutos siempre que el tejido donde va destinado. Vamos a imaginarnos la sangre para tener un ejemplo claro. La sangre es un tejido. Entonces, si en el caso particular de la sangre o plasma, que es lo mismo, la osmolaridad de la sangre o del plasma, es 285 miliosmoles. Miliosmoles les había contado que era una forma de expresar concentración. Pero eso, ese 285 miliosmoles por kilogramo, digamos que permite un margen de error. No es que exactamente el producto que vamos a inyectar en la sangre tiene que tener una concentración de solutos de 285 miliosmoles. Puede haber un margen, ponerle entre 275 y 300 miliosmoles, a veces un poquito menos de 275 miliosmoles también va, y un poquito más de 300 miliosmoles también va. Hasta ahí se considera todo isotónico. Ahora, cuando nos alejamos mucho de esos valores, la solución no puede ser, si está, por ejemplo, en 230, es una solución hipotónica. Si está en 380, ya es una solución hipertónica. ¿Por qué? Porque la concentración de solutos es demasiado alta comparativamente con la concentración de solutos que tiene el plasma. Esos solutos son los que se denominan solutos osmóticamente activos, como por ejemplo el sodio, el potasio, el magnesio. Bueno, por ejemplo, en el caso particular, un ejemplo, existe un suero que se llama dextrosa al 5%, que se administra por infusión endovenosa. La concentración o la osmolaridad de la dextrosa es de 252 miliosmoles, por ejemplo. Si tengo esa concentración, todavía se considera isotónica. Fíjense que la osmolaridad del plasma era 285, o sea, no estamos tan alejados. En cambio, por ejemplo, una solución de Ringer lactato que tiene 552 miliosmoles por litro ya es hipertónica, pues ya nos recontraalejamos de los 300 miliosmoles del plasma. ¿Qué sucede cuando la solución era hipotónica? ¿Se acuerdan el dibujito que les había hecho la semana pasada con respecto a los colirios? Es válido también para el caso de los inyectables. Si la solución es hipotónica, yo tengo poca concentración de soluto dentro de nuestro líquido. Yo inyecto nuestro líquido y lo que va a suceder es que el agua va a ir hacia dentro de las células, porque como tengo un exceso de agua, donde sobra el agua va al lugar donde menos agua hay. Entonces se va a ir adentro de la célula. En este caso, por ejemplo, los glóbulos rojos. Nuestro dibujo de la semana pasada eran los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué sucede? Al entrar agua al interior de la célula, que es el glóbulo rojo, en este caso, porque es sangre, el glóbulo rojo se hincha y se puede romper, por eso se denomina hemólisis. Hemólisis es cuando se rompe el glóbulo rojo.
Una solución hipertónica hace que el agua que está dentro de las células salga hacia afuera del líquido extracelular, con lo cual se produce deshidratación celular, pérdida de electrolitos y agua, y eso puede traer algunos efectos colaterales, como por ejemplo alteraciones cerebrales. O sea, hay que ir regulando, que la solución no sea ni todo el tiempo hipertónica, porque si bien en algún momento se puede colocar como para compensar algo hipertónico, pero no mucho tiempo, porque si uno se pone una solución hipertónica en exceso durante una gran cantidad, primero una gran cantidad y durante un periodo prolongado de tiempo, eso después puede traer consecuencias. Hay que saber que eso puede ser muy riesgoso para la salud. Las soluciones inyectables pueden ser grandes volúmenes o pueden ser pequeños volúmenes. Generalmente grandes volúmenes se consideran más de 100 centímetros cúbicos, aunque en realidad ya 100 centímetros cúbicos es un gran volumen. Y los pequeños volúmenes se consideran menos de 100 centímetros cúbicos, pero para una inyección intramuscular lo más tolerable, lo normal, es un máximo de 10 centímetros cúbicos, para que se den una idea. El resto es todo endovenoso. Acá les traje algunos ejemplos de inyectables de poco volumen, por ejemplo, como habíamos hablado, la penicilina, y Prolia, que en algún momento, no sé si lo recuerdan, lo habíamos mencionado cuando hablábamos de las enfermedades del hueso, específicamente de la osteoporosis, que es un medicamento que se está desarrollando con una nueva tecnología, una de las tecnologías más modernas, que se llaman anticuerpos monoclonales, y que se vio que sirve para mejorar la patología esta de la osteoporosis, es decir, se produce más calcio, se producen más células óseas, con lo cual se revierte un poco el problema, o se frena básicamente. Después tenemos soluciones inyectables de mayor volumen, que son los sueros. Los ejemplos más comunes, y estos se comercializan mucho en las farmacias y a veces vienen los médicos o familiares de pacientes internados a buscar esto a la farmacia y llevan en gran cantidad. Soluciones fisiológicas de cloruro de sodio, soluciones de dextrosa. Las concentraciones de estas soluciones están escritas y determinadas en las farmacopeas, que como no sé si recuerdan de las primeras clases, las farmacopeas son leyes dentro de cada país con respecto a cómo tienen que estar formulados los productos y los requerimientos. La mayoría de los inyectables de gran volumen, la mayoría de los inyectables de gran volumen se elaboran, digamos, o se utilizan en farmacia hospitalaria. Farmacia hospitalaria, la medicación de la farmacia hospitalaria prácticamente es un 40% de fármacos que se administran por vía endovenosa, con lo cual se utiliza mucho el sistema de administración parenteral de grandes volúmenes. Dentro de los centros de salud existen farmacias hospitalarias que tienen unidades de mezclas intravenosas, es decir, cuando el médico establece determinado tratamiento a través del suero, las mezclas se realizan en sitios específicamente destinados para ese fin. Estos sitios tienen que tener ciertas características, como por ejemplo las mismas características que ayuden a que el producto terminado o que la mezcla terminada sea la adecuada. Por ejemplo, tienen que estar exentos de contaminantes, de pirógenos, de tóxicos, de partículas extrañas. Todo eso es, digamos, es un trabajo de determinado centro dentro de las clínicas u hospitales que se dedican a formar a armar toda la medicación necesaria para ser administrada de manera endovenosa y a través de suero, de vías, digamos, ¿no? Endovenosas. Ese lugar, les decía, tiene que tener ciertos requisitos, como por ejemplo tiene que tener determinada ubicación, determinada distribución física, un determinado equipamiento. Es muy importante que el personal esté capacitado, tener bien establecidos los horarios del personal, tiene que haber todo un programa de
de entrenamientos y protocolos de trabajo, documentación, y también un listado de aditivos y nutrientes y fluidos que se utilizan. Acá les traje una foto de cómo sería una unidad de mezclas intravenosas dentro de un hospital. Fíjense toda la asepsia que se ve, todos los elementos de cuidados que tiene que haber, barbijo, cofia, el camisolín para trabajar. Todo esto hace que el ambiente, ayuda a que el ambiente se mantenga estéril. Más allá de eso, existen dispositivos, no sé si recuerdan en las primeras clases, existe un dispositivo que se llama campana de extracción, que hace circular el aire también para renovarlo. Acá hay otra foto también de un centro digamos, de armado de la medicación para los hospitales. Las soluciones parenterales en general nos referimos a soluciones entonces que se van a administrar dentro del hospital, que nosotros lo conocemos como los sueros. No son sueros en realidad, pero es la manera más gráfica que tenemos de verlo. La de cloruro de sodio es la solución fisiológica, la dextrosa generalmente es al 5, es una solución de glucosa al 5%. Se llama dextrosa, pero es una solución de glucosa al 5%. Ringer lactato, después les voy a presentar más o menos cada una para que tengan una idea de para qué se utilizan y qué composición tienen. Manitol, hay soluciones de bicarbonato. También a través de esos sueros se van intercalando la aplicación de otros elementos endovenosos. Se colocan dispositivos en los pacientes donde dejan el canal como para la aplicación, donde después a ese canal le van incorporando diferentes vías, ya sea el suero o le van inyectando la medicación que el médico les prescribió, digamos. Dentro de los líquidos fluidos, acá tienen, por ejemplo, la solución de cloruro de sodio. Acá ya les establezco la concentración. Para que sea isotónica tiene que ser 0,9, que es lo mismo que la solución fisiológica que se aplica en el ojo. No sé si se recuerdan en el colirio. El colirio también era 0,9%. La dextrosa al 5%, que es un 5% de glucosa, dextrosa al 5% de solución fisiológica, existe. Ringer lactato, que es una mezcla de electrolitos. Manitol es otra mezcla de electrolitos. También existe bicarbonato, cuando uno necesita alcalinizar la sangre, aplica bicarbonato. Esto es un mecanismo que se utiliza cuando hay infección generalizada a veces. Y estos son una serie de medicamentos que también se aplican por vía endovenosa, también muy asociados a lo que sería la farmacia hospitalaria. Siempre tienen que tener en cuenta que cuando se administran estos medicamentos y se aplican a través del suero, o sea, se colocan en la misma vía que se coloca el suero, es muy importante que esté preestablecida la concentración, el tiempo en el cual tiene que administrarse, y la cantidad de gotitas que salen por minuto, porque todo eso va a establecer la frecuencia de incorporación de la medicación en el cuerpo. Esto se los traje para recordar, porque es muy importante no perderlo de vista. Es un rótulo. Cuando nosotros hacemos cualquier preparado, ya sea un medicamento inyectable, si es que tenemos una farmacia con inyectables, o tenemos una preparación magistral cualquiera, no olvidar que el rótulo tiene que tener todas estas características. Tiene que tener el nombre de la farmacia, el nombre del director técnico, el quit del establecimiento, la matrícula del profesional, siempre el director técnico. Muchas veces hay varios farmacéuticos dentro de la farmacia, en el rótulo va en la matrícula del director técnico. El domicilio de la farmacia, la localidad del teléfono, el nombre del paciente. Esto se los traje también porque esto también se extrapola a lo que sería la preparación de la medicación inyectable dentro de una farmacia hospitalaria. Todo lo que sería para determinado paciente tiene que estar debidamente rotulado, con el nombre del médico, con el nombre del paciente, y qué es lo que contiene. ¿Qué es lo que contiene? Del lado derecho vemos también que se debe incluir la fórmula, a veces se necesita el lote, a veces el número del libro recetario. El número en el libro recetario
no es tan extrapolable a una farmacia hospitalaria, pero también es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Se llena o no se llena? La vía de administración, si es uso interno, uso externo, ¿se acuerdan que uso interno era rótulo blanco y uso externo rótulo rojo? Las condiciones de conservación y una fecha de vencimiento importantísima. Bueno, cuando se va a hacer todo el trabajo de la preparación de la medicación, en esos centros de organización de la medicación endovenosa, es importante tener en cuenta ciertas actividades que la gente o los operarios del área de farmacia hospitalaria debe tener presente. Como por ejemplo la revisión farmacéutica de las recetas, la realización de los cálculos y las etiquetas en el caso de que sea necesario, si hay algo que no está especificado. Después, por ejemplo, el acondicionamiento y la distribución y conservación también son muy importantes, porque, por ejemplo, hay sustancias o elementos o determinados aditivos que tienen que estar sin exposición a la luz, con lo cual el sachet, por ejemplo, debe ser opaco, no tiene que ser transparente. Controles microbiológicos tienen que estar absolutamente garantizados. La limpieza de la campana de flujo laminar. Esa campana que les mencionaba, que hace circular el aire y hace eliminar el flujo de partículas tóxicas y microorganismos, tiene que estar siempre limpia. O sea, la gente que está trabajando en ese sector tiene que asegurarse de que esa zona siempre se mantenga limpia y estéril, con obviamente los desinfectantes y los elementos que están establecidos en algún protocolo de trabajo que ya deben tener previamente. Dentro de todo lo que sería nutrición, digamos, inyectables en forma de sueros, hay un gran mundo que se llama nutrición parenteral. Hay muchas veces que las personas están hospitalizadas, no pueden ingerir alimentos, pero el alimento lo están necesitando porque si no la evolución de la enfermedad se complica. Entonces lo que se hace es recurrir a que a través de los sueros se administran de alguna manera hidratos de carbono, electrolitos, los líquidos necesarios como para que no se pierda el tema de la alimentación, por más que no puedan ingerir los alimentos. Voy a dejar un poquito de compartir pantalla y voy a ver cómo vienen, porque es un tema por ahí un poquito largo. ¿Tienen alguna duda hasta acá con respecto a esto? ¿Cómo viene? ¿Se escucha bien? ¿Se corta? ¿Cómo viene el tema? Se te corta, profe. ¿Se corta? Profe. ¿Hay cosas que quieren que repita, que no se escucharon porque se cortaba? ¿Se escucha? Hola. No se escucha, profe. No se escucha, ¿no? Profe. A ver, saco el video, a ver si ahí me escuchan. A ver, hay cosas que quieren que repita, que les parece que porque se cortó y no la entendieron bien, ¿hay alguna partecita que no se escuchó particularmente? ¿No se escucha? ¿Hola? No se escucha nada, ¿no? A ver, voy a escribir. A ver, voy a mirar esto primero. Dice que estoy conectado, pero bueno. Ahora sí se te escucha, ¿Se profe. escucha ahí? Bueno, buenísimo. Volvió. Bueno. A ver, vamos a repasar. ¿Qué fue, a ver, alguna parte dentro de toda la explicación que no se escuchó, que quieren que repasemos sin compartir la pantalla, aunque sea? Hola. Se escucha mal. Bueno. No, yo no tengo ninguna duda, profe, fuiste muy clara. Bueno, Tomás me dice que se entendió todo. Se escucha mal, pero a pesar de que se escucha mal, ¿se entiende? ¿O quedan cosas colgadas? ¿Para alguno quedó algo colgado? No. ¿Estamos bien? Bueno. Sí, estamos bien. ¿Les parece que intentemos seguir o
¿O prefieren leer el material solitos? No, ¿intentamos seguir o no? No sé, ¿cómo quieren hacer? ¿Se cortó, profe? No, quería saber si... Ah. Les estaba preguntando, no sé si quieren que sigamos así escuchándose mal, o bueno, que hasta donde se escuche, se graba la clase y después se las envío, o si no, cortamos la clase y les envío el material directamente. ¿Cómo prefieren? ¿Seguimos? Ahora la escucho bien, profe. Bueno, yo sigo con la clase y de última con la grabación podemos llegar a cerrar el tema. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, está bien. Perfecto. Bueno, estábamos en nutrición parenteral, que digamos que es importante tener en cuenta que en algunos casos el paciente tiene que ser alimentado, pero no puede utilizar la vía, digamos, digestiva para alimentarse. Entonces se alimenta a través de los sueros. Digamos que se utilizan muchas veces cuando hay ciertas patologías, patologías donde el estómago se encuentra comprometido, sea cual fuere las circunstancias, digamos. Ya sea una úlcera digestiva, se me ocurre en este momento, o por ejemplo algún problema nutricional, algún problema de gastroenteritis, úlceras sangrantes, bueno, ciertas enfermedades donde el estómago esté comprometido y la persona esté sin nutrición y sin líquidos dentro del cuerpo, se recurre a la incorporación de alimentos, electrolitos, hidratos de carbono y demás a través del suero. A ver si puedo pasar. Bueno, vamos a tener que salir porque no está compartiendo bien la pantalla. A ver ahí. Está. Vamos a ir, vamos a agarrar otra, soluciones inyectables. Vamos a cerrarlo un toquecito. A ver. Se está complicando compartir pantalla. A ver ahora. Vamos a ver. Bueno. Vamos a la diapositiva. Bueno. Entonces, les decía que nutrición parenteral se utiliza la vía inyectable endovenosa, y se incorporan carbohidratos, proteínas, vitaminas, grasas, minerales y oligoelementos, a través de diferentes productos que también tenemos que conocer. Ven que siempre se utiliza una cánula, donde hay una aguja que va y se introduce dentro de la vena, y de esa cánula se pueden poner diferentes vías donde se aplican diferentes tipos de medicación, pero la introducción de la aguja es una sola. Y así es donde la forma en que se van administrando los medicamentos. Y acá les voy a presentar un poquito los diferentes tipos de sueros que existen, que está bueno conocerlos porque muchas veces las farmacias se encuentran muy cercanas a centros de salud y esto se vende muchísimo y hay que saber de qué se trata. Por ejemplo, en el caso de la solución salina normal o solución fisiológica, lo que hace, la función de eso es aumentar la cantidad de plasma circulante. Recuerden que el plasma es el líquido intercelular de la sangre.
Digamos, si la cantidad de glóbulos rojos es adecuada, pero se perdió mucho plasma, o más o menos adecuada y se perdió mucho plasma, hay que recuperar los líquidos, y eso se hace a través de una solución salina normal. Esa solución salina normal es la que tiene el 0,9% de concentración en cloruro de sodio. Pero el 0,9% de concentración en cloruro de sodio hace que sea justamente una solución que se considere isotónica, es decir, si lo pasamos a ese 0,9% de cloruro de sodio a osmolaridad, significa que son 308 miliosmoles. Y se acuerdan que la concentración del plasma era cercana a 300 miliosmoles, por lo tanto por eso se considera isotónica. Entonces sirve para recuperar líquido en los pacientes que, por ejemplo, tuvieron una patología que se llama cetoacidosis. También, por ejemplo, es buena en el caso de que la persona tiene hiponatremia. ¿Saben lo que es hiponatremia? Es cuando se perdió líquido y también con el líquido que se perdió sodio. Entonces, la concentración de sodio en el plasma o en la sangre es baja. Por eso se llama hiponatremia, viene de baja concentración en sodio en la sangre. Se utiliza muchas veces acompañando transfusiones de sangre, en mecanismos de resucitación, en temas de alcalosis metabólica y en hipercalcemia. Hipercalcemia es cuando la sangre contiene mucho calcio. La solución salina también puede ser hipotónica, es decir, que tiene una concentración que es la mitad de la solución isotónica. ¿Se acuerdan que la otra tenía 0,9% de cloruro de sodio? Esta tiene 0,45% de cloruro de sodio. Es hipotónica porque si eso lo trasladamos a miliosmoles, es 154 miliosmoles, con lo cual, si la osmolaridad del plasma era aproximadamente de 300, claramente es hipotónica, es decir, tiene una baja concentración en electrolitos osmóticos. Osmóticamente activos. Entonces, bueno, se utiliza mucho en el caso del reemplazo, para reemplazar agua, para incorporar líquido dentro del cuerpo, aumenta el volumen de líquido corporal, y se utiliza cuando no queremos meter tanto sodio dentro del cuerpo, porque el sodio también puede producir hipertensión. Y con eso lo que logramos es aumentar el volumen, poner algo de solutos o de electrolitos y no complicar tanto en el caso que hubiera una hipertensión. Con esto hay que tener mucho cuidado, tanto con esta concentración y mucho más con la solución salina del 0,9%, con las personas con problemas cardíacos, cardiovasculares. Puede producir un aumento de la presión, no solamente a nivel corporal, sino también a nivel intracraneano, o sea que hay que tener cuidado con eso. Bueno, después otra que es muy común y que se vende en las farmacias que están cerca de hospitales o de clínicas, sanatorios, es el Ringer lactato. Es una solución salina normal, es decir, tenemos una solución al 0,9%, pero a la que se le adicionaron electrolitos, como por ejemplo, y sales, como por ejemplo cloruro de potasio, cloruro de sodio. En definitiva, lo que hacen es formar una solución isotónica, que tiene 275 miliosmoles, o sea, prácticamente la misma concentración de solutos que tiene la célula, la misma concentración de solutos que tiene el plasma. Entonces, se utiliza mucho en el caso de quemaduras, de pérdidas de líquidos por el tracto gastrointestinal inferior, es decir, diarreas, pérdida de sangre aguda, y no se debe usar también en pacientes con insuficiencia renal, porque como tiene mucho cloruro de potasio, puede producir hiperpotasemia, es decir, aumento del potasio en el cuerpo. Después la solución de dextrosa al 5% es una solución que se considera isotónica en el momento que se va a administrar, pero se dice que fisiológicamente después se transforma en hipotónica. ¿Por qué? Porque esta solución contiene glucosa al 5% en agua destilada. La glucosa entra en el organismo y se empieza a degradar, porque el cuerpo la consume. Entonces, de ser una solución isotónica,
a medida que se va degradando la glucosa para producir energía, se transforma en una solución hipotónica. Por eso se dice que fisiológicamente se transforma en hipotónica. Es útil para rehidratar también, cuando hay pérdida de líquidos corporales, cuando hay hipernatremia, es decir, suponiendo que, que nosotros tenemos que hidratar, pero es un paciente que ya de por sí tiene un montón de sodio dentro del cuerpo. Entonces, en vez de meterle solución fisiológica que tiene agua y sal, con sodio, se le coloca dextrosa, que también es osmóticamente activa, es decir, puede arrastrar agua igual que el sodio. Pero no le ponemos sodio, que mucho sodio también puede producir otros problemas. También hay que usar con precaución en pacientes con enfermedad renal o cardíaca. Y si lo quisiéramos utilizar como una forma de alimentarse, no tiene todo lo que se necesita para una alimentación. Sí da un poco de energía, hidratos de carbono, pero no tiene todo lo que se necesita. Habría que complementarlo con otra cosa. Después existe otro, que es otro suero, suero entre comillas, ¿no? Que sería de los sachets para caracterizarlo, que es una dextrosa al 5% en una solución salina al 0,9%. Es decir, como si mezcláramos la dextrosa al 5 con la solución fisiológica. Y lo que obtenemos de esa mezcla es una solución hipertónica, es decir, con una concentración de solutos mayor de la osmolaridad que tiene la sangre. Eso se utiliza mucho cuando hay una deshidratación en el paciente que es hipotónica, es decir, cuando hay una deshidratación donde la persona perdió no solamente líquido, sino que también perdió un montón de solutos. Entonces ahí le administramos una solución hipertónica para compensar. Digamos, reemplaza al sodio líquido y también aporta calorías. Sirve para un tratamiento temporal de insuficiencia circulatoria, pero hay que tener cuidado con las personas con problemas de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal como todo, edema pulmonar, porque imagínense que si pongo una solución hipertónica puede generar arrastre de líquido a la zona de los pulmones, y hay que controlar mucho cuánto tiempo se le va a administrar la solución hipertónica. Debería ser el tiempo adecuado como para que la cantidad de electrolitos se estabilice y después listo, una solución que sea isotónica y mantenemos nada más. Después tenemos una solución de dextrosa al 5% en rigerlactato. El rigerlactato tiene más electrolitos, es uno de los que más electrolitos tiene, y si eso lo asociamos con dextrosa podría ser un buen aporte nutricional. Y finalmente tenemos otro para presentarles. Este no se conoce mucho en farmacia oficinal, pero seguramente es un muy buen elemento para la farmacia hospitalaria porque es el más completito de todos para lo que sería una alimentación parenteral. Digamos que el Normosol, acá les traje un prospecto, tiene muchísimos electrolitos. Acá está en inglés, pero se entiende por las palabras técnicas, se recontraentienden. Gluconato de sodio, acetato de sodio, tiene potasio, tiene magnesio, cosa que no tienen los otros. Profe, no se ¿Sí? te escucha. ¿No se escucha? A ver. ¿Dónde se cortó, chicos? Hola, hola. ¿Se escribo? Profe, Ahí les puse, se los escribo. profe, vas a tener que repetir vas a tener que repetir porque cuando pusiste la foto en Hermosol ahí se te entrecortó y no pudimos escucharte. Ah, ¿es el Normosol? ¿Se cortó? Sí, Perfecto, perfecto. Ahí va, ¿eh? ¿Ahora se escucha mi voz? sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Dale, ahí va, ¿eh? ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, ¿Se profe. ve? Sí, profe. Muy bien. Normosol. Normosol es uno de los últimos elementos que les voy a nombrar y ya vamos a
a empezar a cerrar el tema, que sería uno de los sachets que también vienen para inyectarse como un gran volumen, que va también administrado por vena, como si fuera todos los demás, pero que aporta muchísima cantidad de electrolitos, muchísima cantidad de minerales, y es bastante completo. Tiene magnesio, a diferencia de otros, digamos, de otros sueros que también se aplican, y tiene gluconato. O sea que, bueno, no me corre más la pantalla. Dejamos de compartir. Digamos que igual iba a ser uno de los últimos elementos que les quería presentar. Creo que no tengo mucho más, pero por ahí me voy a fijar a ver si hay algo más para comentarles. Habíamos llegado. Ahí se ve. Sí, se ve. Normosol, Sí. ahí está el sachet de Normosol, que es el que se administra por vía endovenosa. Finalmente quería cerrar con esto, que las ventajas de la vía inyectable, más que nada la inyectable endovenosa, es que no es dolorosa, como la inyectable intramuscular. Se pueden administrar muchísimos fármacos diferentes, porque vieron que yo les había comentado con una sola aguja se pueden poner diferentes vías y a través de ahí pueden llegar diferentes medicamentos. Permite una infusión continua del medicamento, es decir, constantemente el cuerpo recibe el aporte de la medicación y con eso se obtiene una curación más rápida. Sigue respetando la movilidad y la autonomía, porque si bien no es tan fácil, pero con la ayuda el paciente puede movilizarse si es que se encuentra más o menos compensado. Y bueno, se puede aportar muchísima medicación, y también se puede utilizar en el paciente que tiene algún cuidado intensivo domiciliario. Finalmente, les muestro un laboratorio de elaboración de inyectables a gran escala. Este es un laboratorio de Córdoba, que encontré la foto como para que tengan idea del grado de esterilidad que tienen que manejar, la luz, la vestimenta, la limpieza excesiva, exagerada, pero nada alcanza cuando se trata de esterilidad, digamos, ¿no? Bueno, vamos a cerrar aquí. La cerré un poquito antes la clase porque sé que es incómodo escuchar medio entrecortado, pero les prometo que la grabación se va a escuchar bien. Así que después con la grabación y el material van a poder estudiar bien todas las cosas, digamos. Por lo menos, no sé, si les quedó alguna duda, algo que no se haya escuchado y que quieren que repita. ¿Quieren escribirlo? ¿Se escucha lo que estoy diciendo o no? Sí, se escucha. Sí, profe. Sí. A ver si aparezco. ¿Se escucha? ¿Se sigue escuchando? Te escuchamos y te vemos. ¿Hay algo que quedó colgado, que se cortó? No, después igual vemos la... Bueno. Grabación. Después miran la porque grabación y sí, cualquier en cosa algunas me partes se preguntan. cortaba. Sí, salía como ecos. Profe, entonces la semana que viene hacemos repaso de ámbito y de laboratorio. Exacto.